Dios aumente sus bendiciones. Creo que muchas veces muchos de nosotros nos hemos hecho esta pregunta. ¿Cuántas oportunidades da Dios? Y nos hemos hecho esta pregunta pensando tal vez en aquel familiar amado o en aquel amigo entrañable al que le hemos predicado el Evangelio de Jesucristo y no ha querido abrir su corazón a la palabra de Dios. O tal vez, seguramente también pensando en nosotros, porque todavía hay aspectos de nuestra vida que no han sido perfeccionados y cometemos errores, nos equivocamos y fallamos. Y muchas veces más de lo que quisiéramos aceptar o reconocer. Y constantemente podríamos estarnos haciendo esa pregunta en cualquiera de estos dos vías. ¿Cuántas oportunidades da Dios? Y para responder esa pregunta vamos apenas a tocar un par de versículos al respecto. Primero vámonos a Lucas 13, del 6 al 10. Habla de la parábola de la higuera, o habla de una higuera que no daba frutos. Dice que había en un huerto una higuera que no daba frutos. Y llegó el dueño del huerto y le dijo al que cuidaba el huerto que quitara, que eliminara a la higuera. Y vino este y le dijo, no, deja que un año más pase, la cuidaré y veré si da frutos. Y le dijo el dueño del huerto, está bien, pero si al año no da frutos, elimínala. Claro que lo estoy parafraseando, pero la idea es esa. Y pareciera ser que Dios da oportunidades limitadas, que va a estar pendiente de los frutos que demos y dependiendo de los frutos que demos, así serán o no las oportunidades que nos da. Pero recordemos que aquí él está hablando en parábolas y cuando habla en parábolas usa símbolos, simbologías para darse a entender, para enseñarnos. Y regularmente en parábolas cuando habla de la higuera está hablando de la nación de Israel. Aunque el versículo, aunque todo el capítulo habla sobre el arrepentimiento, el inicio de este capítulo habla sobre el arrepentimiento, está hablando de la nación de Israel. Entonces, ¿aplica también ese principio para nosotros, para la iglesia? Vámonos a Mateo 18, 21 y 22. Pedro le pregunta a Jesús, ¿hasta cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le responde, no, te digo que hasta 70 veces 7. 70 veces 7. ¿Cuánto es este número? ¿Qué representa? ¿Cuántas veces son 70 veces 7? Bueno, no me cabe duda que Dios es el matemático por excelencia. Él creó las matemáticas, Él creó este universo, Él creó nuestra tierra utilizando conocimientos matemáticos. Y por lo tanto, creo yo, sin temor a equivocarme, que él aquí estaba aplicando un concepto matemático que se conoce como potenciación. ¿Y qué es una potenciación? Es cuando un número base está elevado a una potencia y para ejemplificarlo mejor, por ejemplo, cuando habla de 70 o de 70 veces 7, vamos a empezar del número más pequeño, que sería 7 elevado a la 2. Entonces agarramos el número 7 y lo multiplicamos por sí mismo, sería 7 por 7, 49. Si fuera 7 a la 3, seríamos 7 por 7, 49 por 7, 343. Si fuera 7 a la 4, sería 7 por 7 por 7 por 7, son 18.600 y fracción. Solo elevando a la cuarta potencia, el número 7. Y aquí el Señor está diciendo que debemos perdonar 7 veces elevado a la 70ª potencia. ¿Te imaginas qué enorme es ese número? Bueno, si tomas una calculadora científica y pones el número 7 y lo elevas a la 70ª potencia, te da un total, un dígito, un número con un total de 60 dígitos. Oíste bien, 60 dígitos. 6 dígitos hacen 1.000.000. 12 dígitos hacen 1.000.000.000. ¿Y qué es 1.000.000.000? 1.000.000.000 de millones. 18 dígitos hacen 1.000.000.000.000.
que sería 1.000.000 de billones. 24 dígitos hacen un cuatrillón, que serían 1.000.000 de trillones. Estamos hablando que serían 1.000.000 de 1.000.000 de 1.000.000 de 1.000.000 de millones, solo con un dígito de un número de 24 dígitos. Y estamos hablando acá de un número de 60 dígitos, un número tan grande que nunca lo usaremos en esta vida, un número tan grande que tal vez ni lo podamos pronunciar correctamente, un número tan grande que no nos cabe en la cabeza. Y si agarramos todavía ese número y lo dividimos entre la cantidad de segundos que viviremos en esta tierra, suponiendo que viviéramos 100 años, todavía nos da un número con 48 dígitos. Bueno, simplifiquémoslo, porque para nosotros esos términos son demasiado grandes, esos números son demasiado grandes, simplifiquémoslo. Significa que cada segundo en el que nosotros podamos o tengamos que vivir sobre esta tierra, cada segundo tendemos nosotros, según el Señor, que perdonar millones y millones de veces a todos aquellos que nos ofendan. Por cada segundo. Perdonamos millones y millones de veces por cada segundo de nuestra vida. O sea, por siempre. Toda ofensa siempre la debemos perdonar. Ahora, Dios no nos va a pedir a nosotros que hagamos algo que Él no está dispuesto a hacer. Entonces, Él está dispuesto a perdonarnos siempre. Él, millones de veces por segundo, Él está dispuesto aún a ti a perdonarte, a mí a perdonarme, las veces que sean necesarias. En pocas palabras, mientras haya vida, hay esperanza. Y para que haya una nueva oportunidad, tiene que haber primero perdón. Entonces, por lo tanto, si Él está dispuesto a perdonarte millones y millones de veces cada segundo de tu vida, también está dispuesto a darte millones y millones de oportunidades cada segundo de tu vida. En pocas palabras, Dios perdona siempre y Dios da siempre oportunidades. Él no rechaza un corazón arrepentido. Él no rechaza un corazón que le busca con sinceridad. Él siempre está dispuesto a dar oportunidades. Así que nosotros no somos quienes para rechazar, no somos quienes para decidir a quién se le dan o no oportunidades. Muchas veces, por haberle hablado mucho a alguien, llegamos y decimos, no, es que no quiere nada con Dios. No, ya no voy a perder mi tiempo con Él porque no quiere nada con Dios. Pero Dios, a esa persona a la que tú dijiste que no había que darle oportunidades, Dios le ofrece millones y millones de oportunidades en cada segundo que esa persona viva sobre este planeta. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nadie se pierda, Él quiere que todos lleguen al arrepentimiento. Así que aprendamos esta lección, aprendamos de este principio, que Dios está dispuesto a dar oportunidades siempre. Aún en el último segundo de tu vida hay millones de oportunidades para que te arrepientas, hay millones de oportunidades para que le recibas, hay millones de oportunidades siempre para todo hombre aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque dice que de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera, mas tenga vida eterna. Su sacrificio no fue en vano. Él nos manda a perdonar siempre, a dar oportunidades siempre, porque Él, primero que nosotros, está dispuesto a cumplir. Pues ahora que ya sabemos que Dios nos perdona siempre, yo me pregunto, ¿qué ganaría o qué perdería Dios con respecto a nosotros, con darnos o no
todas las oportunidades que Él nos quisiera dar, pues no perdería nada. Porque Él es Dios, Él es dueño de todo, del oro, de la plata. Él vive en la eternidad, vive en la luz inaccesible. Él es Dios. Nosotros somos los que perderíamos. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que todo lo que el hombre siembra, cosecha. Y dice la palabra de Dios, el que conmigo no recoge, desparrama. Todo hombre recibirá la retribución de su trabajo. Todo hombre cosechará lo que siembra. Y si estamos sembrando mal, vamos a cosechar mal. Entonces, para no cosechar mal, debemos ¿qué? Cosechar bien y hacerlo de la mano del Señor. Así que, si una persona no se quiere arrepentir, si una persona no quiere recibir a Jesús como Señor y Salvador, al final él va a tener que afrontar las consecuencias de las decisiones que tome. Pero eso no evita que Dios manifieste su misericordia, dándole a esa persona todas las oportunidades necesarias para que se arrepienta, todas las oportunidades necesarias para que sea salvo, para que reciba bendición de parte de Dios. Porque ese es el corazón de Dios. Así que si tú no tienes a Jesús en tu corazón esta noche, te invito a que me acompañes en esta oración. Es una oración sencilla, es una oración que va a abrirte una puerta de muchas, muchas bendiciones. Repite conmigo. Señor Jesús, yo sé que moriste en la cruz del Calvario por mí, para perdón de mis pecados. Yo recibo ese perdón y te recibo a ti como mi Señor y Salvador. Te pido que mandes a tu Espíritu Santo a que me guíe en este nuevo caminar y que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor Jesús. Si hiciste esta oración, bienvenido al reino de Dios. Ahora eres un hijo de Dios y tienes acceso a el lugar de intimidad con Dios. Habla con Dios, lee la Biblia y cuando sea posible, congrégate. Y si deseas que te apoyemos en este nuevo caminar, ponte en contacto con nosotros. Que el Señor aumente sus bendiciones.